Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animales Literarios. El día de hoy tenemos la compañía de José Tomás Labarte, poeta. ¿Cómo estás, José Tomás? Bien, Hugo, gracias por invitarme. Gracias por participar, por venir acá al programa. José Tomás, ¿cómo llegas tú a la poesía? ¿Cómo es tu primer encuentro con la literatura? ¿Te influenció alguien? ¿Leíste algún texto que te deslumbró, que te marcó? ¿Cómo es esa entrada, digamos, en la literatura y en la poesía? Yo creo que el hito fundante es un profesor en el colegio que me insertó en el tráfico de libros. Fue una clase, la recuerdo bien. El profesor entró, era un lunes a las 4:30. Nadie quería hacer clases y el profesor puso una silla adelante y comenzó a leer un texto. La lectura duró como 35 minutos, 40 minutos. Y terminó y escribió en la pizarra: el mejor discurso del que no dice nada, citando a Parra en el Juan Rulfo. Y ¿Qué curso estabas? habrá sido sexto, séptimo básico. En ese momento nadie entendió mucho. Y salimos al recreo y todos comentaban descolocados. Era la primera clase con este profesor. Todos comentaban descolocados de qué iba este asunto. Y yo me quedé dando vueltas, me choqueó. Y de ahí en más forjé una relación súper de amistad. Ese profesor vestía morrales, pantalones verdes, tenía los dientes amarillos, fumaba Marlboro compulsivamente, y en los morrales andaba con literatura de Pedro Lemebel. Andaba también con películas de Litín, y él yo creo que fue el que me hizo el punto de encaje, y hasta el día de hoy lo recuerdo. Se murió hace pocos años, se murió muy mal, muy solo. Hugo León se llama ese profesor. Hugo León. Hugo León. ¿Y era profesor de lenguaje? Profesor de castellano, especialista en prueba de actitud académica. Era el autor detrás de esos textos que parecen que no tienen autores. Sí. Bueno, él era el desquiciado que estaba detrás de esa prueba. Y él fue el quien me dijo que si quería seguir escribiendo, que estudiara periodismo. No estudies literatura, Tomás, me dijo. Si estudias literatura, vas a terminar siendo un profesor de castellano como yo. Oye, y bueno, en ese sentido, ¿por eso estudiaste periodismo? Sí. Y sobre la misma te pregunto, ¿por qué existe una relación entre el periodismo y la literatura? ¿Por qué los periodistas son poetas o son narradores? ¿O por qué los narradores son periodistas? Sí, yo creo que yo soy altamente influenciable. Antes era más. Cada vez trato de defenderme y protegerme y ser menos. Pero sí, él me influenció y después otros profesores me influenciarían. La figura del profesor ha sido, como siempre, súper relevante para mí. Son importantes en mi vida algunos profesores. Y con respecto al periodismo, yo creo que la clave está en el escribir, en pensar la escritura. La economía inevitable, el régimen inevitable, los caracteres en el periodismo forja en ti precozmente cierto límite, cierto horizonte de expectativa del texto. Y tú tienes que aprender a desenvolverte en esos límites luego para hacer otra cosa o para funcionar en esas claves. Entonces, en ese sentido, la literatura sería como un escape. Bueno, a mí me gustan muchos libros de algunos periodistas. Creo que hay periodistas que escriben súper bien. Así que creo que eventualmente puede haber mucha literatura en el periodismo. Ahora, poesía en el periodismo Es más complicado. Sí, con raja se cuela algo a veces, algo del oficio. Oye, José Tomás, ¿cómo definirías tu poesía, por ejemplo? Yo sé que tú abordas distintos tópicos, son diversos estilos también, los que vas fusionando, los que dialogan, los que se mueven, pero ¿cómo podrías definirla? Bueno, es cambiante. Eso es una de sus claves, el cambium. Hay diferentes estilos, diferentes registros, diferentes voces, y en ese sentido, como siempre he tratado más que de definirla, de ir ordenando esas líneas para que convivan y se arme una suerte como de voz más compleja. Pero ahora se ha ido concentrando en algunos elementos. Me parece que lo que he estado escribiendo hace unos 4 o 5 años se ha ido depurando y encontrando una
voz más clara, más definida. Finalmente a los 33 años creo que estoy más cerca de encontrar algo así como una voz. Y se ha vuelto más narrativa también, una poesía más propia de la experiencia. Los primeros publicaciones estaba la experiencia, pero abordada siempre de manera bien sui generis. Y predominaba el experimento. Sí, ahí, bueno, yo siento que había mucha influencia de Vicente Huidobro. Sí, a mí me marcó mucho Ayer de Juan Emar. Es notable esa novela. Hay una pregunta que cuando está la pareja saliendo de la casa del padre y el padre le dice, el hijo le dice al padre, padre, ¿qué pasará cuando se detenga la guerra y los ejércitos vean que bajó algo de Júpiter o de Neptuno, no recuerdo qué? Como esa situación del todo inverosímil, como de quiebre de la realidad, en los primeros libros está esa idea de como el paso de una realidad a otra. Como esa fisura, encontrar esa La fisura, sí, la fisura era uno de los huecos por el cual se trabajaba el experimento. Y ahora más bien he estado como en un camino contrario, en trabajar del otro lado hacia adentro, hacia una poesía más realista, si se le puede llamar. ¿Y qué es más válido, lo irreal o lo real? Para mí cada vez gana más importancia la vida y a la vez estoy cada vez más preocupado de algo así como de escribir bien o de escribir mejor. Así que en ese sentido hoy en día no estoy tan como creativo con mundos posibles, sino estoy más atento a la percepción de lo circundante y de la experiencia y de algo que me cuesta mucho pero que me interesa mucho también, que es encontrar lo poético que está y que a veces a uno se le va y que a veces es un filtro, que a veces es un paso. Por ejemplo, como para graficarlo, yo me frustro mucho cuando estoy viviendo 1 o 2 días y no percibo lo poético de las cosas o la poesía de lo sencillo. O esa mirada transfigurada de las cosas. Es una cursilería, pero yo soy un poco adicto a esa sensación. Necesito conectarme a eso y cuando estoy desconectado un par de días me empiezo a exasperar. Entonces también me está importando mucho como el vivir así, vivir poéticamente, digamos, no solo la escritura. Ya, pero esa experiencia, por ejemplo, ¿cómo la definirías? ¿Como una inspiración? ¿Como una forma de ver la vida o de sentirla? Para mí sí, para mí es una percepción. Hay un ensayo de Charles Olson, uno de los poetas de la Montaña Negra, un poeta gringo, que decía que una percepción siempre tiene que ir de la mano con otra. Eso para mí todavía sigue vigente. La idea de estar conectado al pulso, a la percepción, estar sintiendo el latido. Yo creo que es algo difícil hoy día. Estamos súper insensibilizados y en ese sentido creo que la poesía todavía tiene algo que decir. Todavía tiene algo que decir. Y en ese sentido, ¿cuál crees tú que es el rol del poeta y de la poesía en el siglo XXI, en esta época posmoderna en la que vivimos, sin esperanza, con problemas de toda clase, de toda índole? Sí. Bueno, yo creo que el primer rol del poeta es escribir bien, que es lo más difícil. Y me gustaría mucho creer, no sé, como dice Zurita, que el rol del poeta es rescatar los últimos cantos, hacer los últimos cantos. Pero yo creo que estoy más con la de Bukowski en esta, que el rol del poeta es pelear a la contra. Pelear a la contra, estupendo. Oye, tú eres de Santiago, ¿cierto? Naciste en Santiago y ahora vives acá en el Maule, vives en Curicó. Vivo en Curicó. ¿Hace cuántos años que estás en Curicó? Hace 8 años, me vine un poquito antes del terremoto. Ante el terremoto, a Curicó. Bien, ¿cómo ves las ciudades pequeñas? ¿Cómo ves la provincia? ¿Cómo ves la región? ¿Qué es ser un escritor o un poeta de regiones? Bueno, yo no tengo una mirada muy folclórica, ni estoy muy atado como a los coloquialismos propios de la región. No creo tanto en la idea de la región. Me gusta más la idea de la escala, del barrio o de cierta calle. Estoy en escalas más abordables. Para mí el Maule es una gran carretera. Y eso me interesa, por ejemplo, el camino entre Curicó y Talca. El cruce del peaje es algo que me parece relevante.
Así que estoy más pensando como en movimientos que en cuestiones estáticas. Ponte tú, yo más que creer que existe algo así como una poesía propiamente maulina, con los increíbles poetas que han habido en el Maule, yo estoy más dado a pensar que últimamente existe un movimiento que es como la escritura post-terremoto. Eso sí puedo verlo, eso sí lo creo tangible. ¿De ahí qué consistiría ese movimiento, por ejemplo? Bueno, ¿cuáles son los exponentes luego, o de qué se trata? Desde luego que se removió la tierra y se empezó a mover el limo, empezaron a refluir cosas, salir cosas a la superficie. Estoy pensando en Mario Verdugo, en Jonathan Opaso, estoy pensando en lo que escribió María Isabel Bustos, Heidi. Creo que Américo, para mí el confesionario... Américo Reyes, el confesionario es un libro importante. Sí. Estoy diciendo cosas que tengo ahora como más en la dermis, pero creo que hay algo así como una escena que se está articulando, todavía de manera espontánea, todavía no tiene centro, y quizás es propia, una marca de esa escena. Pero ahí yo advierto una escritura distinta, digamos. Hay un quiebre respecto a toda una producción anterior. Entonces, en ese sentido, ¿podríamos hablar de una identidad o de algo que se le parezca, por último? Sí. Parece que yo frente a eso me declaro todavía como un poco ignorante. Todavía no sabría hacer la exégesis del fenómeno. Sí, lo que sí te puedo decir es que tengo muchas ganas de participar, de formar parte, de pensarlo, de trabajar en función de que esas cosas que son muy disímiles, Juncopia, que es universo de Jonathan Opaso, sí, universo postindustrial de caminos de tierra que se cruzan con caminos pavimentados, con palmeras, y digamos este fenómeno suburbano de la Autónoma no tiene mucho que ver con el mundo que te pinta Mario Verdugo en Arresta en el Santillino, el mito de los poetas perdidos de las regiones, ponte tú. Y a la vez sí creo que están conectados, de alguna manera misteriosa que seguramente alguien la está estudiando, pero yo como la crítica todavía no sabría agotarla. Bien, excelente, muchas gracias. Bien, hacemos una pausa acá en Animales Literarios. Estamos desde la cafetería y librería que leo, acá en un grato ambiente donde ustedes pueden encontrar todos los libros que busquen. Muchos de los poetas que mencionó acá José Tomás están acá dentro del catálogo, así que los invitamos a que se acerquen. Nos vamos a una tanda comercial y regresamos en un momento. A Animales Literarios junto a José Tomás Labarte, poeta, acá en las dependencias de la librería y cafetería que leo. José Tomás, ¿qué te parece a ti el tema de que la poesía en general se pueda dar en otros formatos, en otros soportes, por ejemplo, como la música, como el cine, como la performance, por ejemplo? Súper. Yo creo que hay que modernizarse. Me parece que el libro es un hueso de santo. No va a desaparecer, pero también hay muchísimos libros. Y creo que la instalación desde la escritura no es la única para movilizar la poesía. Así que tú lo preguntaste por los detectives. Sí, justamente te quiero llevar ahí a los Detectives Salvajes, ya que es una banda de rock poesía que tienes tú. Sí. Bueno, empezamos a entrar en crisis, porque al principio la definimos así, como una banda de rock poesía. ¿Ya? Funcionaba la sala en donde estaban los libros, y lo natural era que se armaba una base y yo agarraba algún texto y, no sé, Tigre de William Blake, y me ponía a recitar encima de esas bases musicales. Por tanto, el primer disco se armó harto así, se armó harto desde esa lógica de sonoridad y palabra, de jamming de palabra, y de exacerbar al hablante y de la performance.
Pero ya después nos empezamos a reconocer como una banda de rock, más propiamente tal, y yo empecé a descubrir letras, y ahí como la cualidad como del rock, poesía, ya no era tan distinta a otros que escriben letras y que son poéticas. Así que como que empezó a desdibujarse un poco esa zona de inicio, Oye, lo cual nos interesaba. Disculpa, entonces, ¿es fina esa línea que separa lo que es rock poesía de rock o de letras que sean poéticas? Sí, sí. ¿Qué tiene que ver con una declamación o con un poema ya que está en un soporte que es un libro? Sí, yo creo que la pregunta es probablemente más interesante que la respuesta. Tiene que ver con un fenómeno que emerge y que hay que hacer emerger, en el cual la palabra en todas sus dimensiones adquiere protagonismo. Y esa es una relación. Bueno, la palabra desde luego que también es sonido, y también es imagen, y también es múltiples cosas, significado, digamos, una matemática. Y en un inicio estaban esas cosas problematizadas en los detectives. Ese discurso se traducía en vivo, en escena, y ocurría eso, esa experiencia estética. Y después, como te contaba, me parece que empezamos a tender hacia el trabajo más propiamente musical, y nos convertimos en una banda de rock. Y fuimos desalojando ese espacio que habitan en Chile bandas como González Los Asistentes, Redolé, Los Electrodomésticos incluso. Claro, es muy bueno el disco de Zurita con González Los Asistentes. Desiertos de Amor. Desiertos de Amor, Sí, pero tremendo. notable, realmente. Bueno, ponte tú que ahí yo creo que Zurita se configura no solo como poeta, sino como crooner. La importancia de la voz en ciertos momentos, ciertas inflexiones, incluso como él resiste el espacio, que es muy distinto a cuando él está leyendo. Él declamando ocupa el espacio de otra manera. En ese sentido, ¿qué tiene más fuerza para ti, lo escrito o declamarlo, el tema del cual estamos hablando, de la voz y todo eso? No sé, me pasa algo raro, por ejemplo, estaba revisando Mudanza de Alejandro Zambra. Es como un poema largo, creo como de 14 partes, y cuando lo leí, en la experiencia individual, en el librito, cuando lo leí lo encontré un poco tibio. Y una vez me tocó escuchar a Zambra leyendo el texto, y descubrí otra cosa nada que ver, digamos. O sea, la cadencia del texto, cómo lo movilizaba, lo énfasis, cuando pasaba cambio, y cuando se detenía, hizo crecer al texto en otra dimensión que me pareció muchísimo más potente. Entonces, son divisiones de agua, no sabría decirte. Algunas cosas me gustan mucho leerlas y otras cosas me gusta mucho escucharlas. Me encanta escuchar a Enrique Lin. Inagotable, lo pondría en loop eterno. ¿Y a quién no te gusta escuchar, por ejemplo? No me gusta escuchar a... Buena pregunta. A Rivera Letelier. Ya. No sé. Encuentro medio vocero. José Tomás, ¿cuál es tu objetivo, cuál es tu propósito al escribir? O simplemente nace como una necesidad o se da así como el flujo sanguíneo? Se da y se quita, se mueve y se estanca, y se incuba, sobre todo se incuba. Noto que mis procesos cada vez son menos disciplinados, y cada vez se va configurando una orgánica que me cuesta, que es muy inorgánica, que me cuesta identificar. Estoy muy poco en este momento al mando del asunto. Vengo saliendo de un periodo de tener cabros chicos, de estar haciendo demasiadas clases, de estar leyendo mucho, y entonces ocurre que las horas en las cuales se filtra eso ya son horas demasiado extrañas. Madrugadas. Sí, son situaciones extrañas. Ponte tú, el libro que he venido escribiendo, lo escribí como en 4 meses en las notas de voz del celular, a las 6:30 de la mañana, manejando de Curicó a Talca, y a las 8:30 de la tarde de vuelta de Talca a Curicó. O sea, al amanecer y al crepúsculo. Y en ese sentido estoy en un momento muy extraño. Así Oye, que...
No. Y el proceso creativo, entonces, ya esos cánones, esos clichés que existían antes del escritor o el poeta al lado del lago, ojalá en silencio, se fueron a la basura. Sí, no, yo estoy en este momento muy ajeno a la paz. Tuve periodos de paz, antes de tener cabros chicos, ciertamente. Tuve periodos de paz y tuve periodos en donde no trabajaba. El primer libro lo escribí en ese estado. O sea, había muerto recién mi abuelo y mi abuela, y yo me fui a vivir a la casa de ellos. Y estaba en una casa que no tenía calefacción, con una biblioteca llena de libros de dioses, tumbas y sabios. Y escribí un libro, 2 años, Desierto Florido, ese fue mi primer libro. Y ese libro lo escribí en ese estado, en ese apostolado, en ese estado como monacal. Y claro, es completamente distinto a lo que está ocurriendo ahora. Digo. Ahora la vida me supera y la escritura en este momento es una expresión de eso. Ahora, curiosamente, la escritura me permite ordenar y regularme. Me ha servido, o sea, es necesario catalizar cuestiones a través, para mí, de la escritura. Tomar distancia, tener autoconciencia, un minuto de alineación. Bien, bien. En ese sentido, entonces, ¿es un bálsamo de alguna manera la poesía para ti? Sí, últimamente no es que tenga una visión muy catártica sobre la poesía. Insisto, los primeros libros, por ejemplo, tenía un sentimiento mucho más claro que necesitaba darle forma. Ahora me parece que me aproximo a la escritura de otra manera, pero sí ejerce efectivamente esa sensación como de respirar, de bajar los latidos, de bajar el pulso. Inevitablemente, digamos, el ejercicio de la escritura tiende hacia un reposo. Y cuando no lo hago, se me suele destapar una jaqueca importante. O sea, mi cuerpo somatiza rápidamente el hecho que no he escrito hace un tiempo. Ya, o sea, la poesía de alguna manera te sana o te mantiene en pie frente a este torbellino Sí, que es la sí. existencia. Sí, sí. Los poemas, por lo mismo creo que los poemas como que se me están dando más son los poemas como con lógica de remolino. Soy capaz de identificar algo, hay un impulso y después el poema se destapa y un poco el poema tiene cierta dinámica de lo inevitable y se va como concatenando. A eso me refería también con que estoy con poco control. Estoy en un periodo en el cual no entiendo bien lo que estoy haciendo, como sobre la escritura misma. Y en ese sentido, sobre la escritura misma, ¿qué crees tú que vale más en la poesía? ¿Articular un libro con una buena idea y trabajarla? ¿O escribir buenos poemas que son parte de un libro? Bueno, a mí me gustan mucho los libros honestos. Necesito cierto grado de genuino y de ingenuidad en un libro. Necesito que en ese sentido el libro obedezca a un impulso necesario y eso lo percibo en lo que leo. Después vienen otras cuestiones propias del libro, de trabajar en montaje. Bueno, hay gente que piensa la escritura mucho antes. No, en mi caso no, en mi caso ya no, en este momento no tengo esa ambición y de hecho me acomoda porque hubo un tiempo en que estaba seco pensando demasiado en la escritura, pensando cómo girar la tuerca para producir algún movimiento. Yo entiendo de que en Chile se ha escrito demasiada buena poesía y hay demasiada buena poesía publicándose. Entonces, en algún momento, obviamente que la pregunta fundamental era cuál era mi pedazo, mi terruño en donde yo tenía que hacer esa acción. Y en un tiempo estuve muy dedicado a pensarlo y ahora se desbordó y ahora está ocurriendo nomás. Así que creo que eso es lo natural. Oye, ¿y cuál crees tú que son las 3 obras fundamentales de la poesía chilena? Esos libros que todos tendríamos que leer, necesarios, más de una vez. ¿Cuál crees que son los 3 autores y libros fundamentales? Ya, no, esa pregunta brígida. Déjame acotarla en el territorio que a mí más me gusta, que es la segunda mitad del siglo XX, en Chile. Para mí todo empieza el 54 con Poemas y Antipoemas,
De Nicanor Parra. De Nicanor Parra, la nueva novela, el 77, y después las 3 reediciones de Juan Luis Martínez, la nueva Juan Luis novela. Martínez, y después las 3 reediciones de La ciudad de Gonzalo Millán. Gonzalo Millán. Ya son las 3 obras fundamentales. Sí, sí. Excelente. ¿Cuáles son los tópicos que abordas tú, José Tomás, en tus libros, por ejemplo? Ahora ando súper pegado con las transiciones. Estoy muy pegado en los cambios de etapa. Los cambios de como los septenios de Steiner. Cada 7 años pasa algo importante y se da el salto hacia un nuevo estadio. Yo estoy muy pegado como en lo que pasa en ese desplazamiento de las placas y ese reacomodo. Así que sigo. Soy Jorge. De ahí nace tu nuevo libro. Sí, Cuéntanos sí. un poco de Se ese libro. se llama tentativamente Una ilusión persistente. Y viene de una lectura que hace Einstein acerca del tiempo. Dice, a los físicos le habla, el pasado, el presente y futuro no son más que una ilusión obstinadamente persistente. Tal cosa no existe, digamos. No existe esa concepción del tiempo. Y en este libro estoy trabajando mucho esa idea del tiempo, la ilusión persistente del tiempo, de que nosotros vivimos pegados en cosas, en momentos que pueden haber durado 2 minutos, 3 minutos y que en la vida se reproducen eternamente, por horas, y a la vez vivimos preconfigurando situaciones, previniendo, estamos en eterno estado de precaución, y esas son formas de no estar acá en este presente. Entonces, en el libro estoy trabajando eso, en los momentos en los cuales el tiempo se queda detenido, como la figura esa del reloj digital que ya dejó de funcionar, que te marca una hora eterna, a las 4:54, 55. Ahí está, capturaste el tiempo por un segundo. Oye, ¿y esa idea de crear una universidad de la poesía, presente en tu libro, un álbum de poesía? Sí, esa era la gran imagen. La gran imagen era que viene desde lo autodidacta, la necesidad de organizar el saber, de atestiguarlo. A mí me interesan mucho los experimentos pedagógicos que están relacionados con la enseñanza de la escritura, por ejemplo, la Escuela Dinámica de Mario Bellatín, te mencionaba antes la Black Mountain College, hay unos poetas gringos, Charles Olson y Robert Cleary. Bueno, y ahí había un montón de gente, estaba John Cage, entre otros, el músico. El músico. Sí. Bueno, y hay episodios puntuales de la historia de Chile también muy bonitos en los cuales se ha tratado como de organizar el saber, desde la Carpa de la Violeta a movimientos que se van produciendo en determinados espacios y determinadas como escenas. Y ahí se va produciendo esa transferencia. En la poesía me parece que la poesía funciona mucho por osmosis, por contagio, por absorciones. Muy bien. Volvemos en un momento con Animales Literarios. Regresamos acá al programa Animales Literarios desde las dependencias de la librería y cafetería que leo. Nos despedimos con la lectura de José Tomás Labarte de poemas de su último libro. Nos vemos el próximo capítulo. Citroën C1. La afición por los autos es el único legado heredado de mi viejo. Además, según mi madre, del estilo arrogante de manejo, con el codo apoyado en la ventana y la palma reposando sobre el volante. Fue él, sin ir más lejos, quien me asesoró en la compra del modelo discontinuado que a la fecha conduzco. Un City Car color petróleo sangriento, de 67 caballitos de fuerza, cuyo motor de temblor ligero y rendimiento inigualable fue fabricado por ingenieros que nacieron, posiblemente en Bohemia, Moravia o Silesia, y que en 2010 se encontraban empleados La Catedral de Talca y el fue cuerpo entero construida en uniformados en la industria que hoy comparten
Toyota, Peugeot y Citroën, en la ciudad de Kolín, a orillas del río Elba, en la remota y ajena República Checa. Esta suerte de gen dominante, por el caucho y las tuercas, lo asumo con resignación, mientras cruzo la frontera que separa el límite entre dos regiones, notoriamente desiguales, pero unidas de manera irremediable por el apellido, el olor a pino y la carretera. Asuntos de pareja. Conversar con tu pareja. Comunicarse honestamente. No hablar del pronóstico del tiempo, ni de las cosas que hacen falta en la despensa. No compartir los problemas del trabajo, ni repasar en detalle lo que pasó durante el día. Obviar las continuas faltas de disciplina de los hijos, o el incordio con el gaffiter porque se filtra una cañería. El catálogo suma y continúa, la incesante alza de los gastos comunes, la actitud pendeja del vecino, el remedio para la jaqueca, el jarabe para la tos. Preferible es leer a Richard Ford o concentrarse en las notificaciones del WhatsApp.